Sean bienvenidos a este espacio donde los voy a llevar por un recorrido de misterios, curiosidades, datos interesantes y demás historias relevantes de absolutamente todos los campos de la vida humana. Mi nombre es Nico López y esto es ¿Lo sabías? Hoy les traigo una historia un tanto curiosa y un tanto creepy también. Esta es la historia de un tipo llamado Ricardo López, que de ahora en más le voy a decir Richard. Un uruguayo que se fue a vivir a Estados Unidos, pero que en lugar de vivir el sueño americano, se sumergió en una historia de locura y de tragedia. Richard López nació en Uruguay y de muy chico se mudó a Estados Unidos junto a su mamá y a su hermano, lo que lo convierte oficialmente en algo así como un norteameriguayo. Un tiempito después, a principios de los 90, Richard se mudó con su hermano George a Florida y empezaron a trabajar en el negocio de exterminio de plagas, con lo cual Richard se empezó a hacer su primer dinerito para mudarse solo, con lo cual también fue perdiendo contacto con su madre. Ricardo solo tenía unos pocos amigos varones, no tenía amigas mujeres, no se relacionaba con mujeres, nunca tuvo una novia, y esto es por sus problemas de autoestima que le impedían relacionarse con las mujeres. Es más, ya para sus 18 años, Ricardo se había convertido en un recluido social y empezaba a escribir todas sus experiencias, sus sentimientos, sus memorias en un diario. Ahí escribía anécdotas sobre su trabajo, escribía sobre sus deseos de ser famoso, sobre su baja autoestima y sobre sus dificultades en torno a su cuerpo y sus dificultades en torno a lo afectivo y lo sexual. Dentro de esta reclusión se empezó a obsesionar con la pornografía y debido a la influencia de sus amigos empezó a tener algunos sentimientos e ideas racistas, especialmente contra los negros. Y a su vez, ya que encontraba su vida muy poco interesante, empezó a interiorizarse y a obsesionarse cada vez más con los chismes del espectáculo y todo lo relacionado al mundo de la farándula. Todo esto al punto que en 1993 empezó a obsesionarse con la cantante islandesa Björk. Debido a los traumas con su físico y su poca capacidad de relacionarse con otros individuos, Ricardo empezó a recluirse cada vez más en este fanatismo hacia la cantante. Le empezó a mandar un montón de cartas, seguía detalladamente su carrera y escuchaba sus canciones todo el tiempo. Al contarle esto a sus amigos, estos le dijeron que se busque una mujer de verdad, pero bueno, Richard hizo poco caso a lo que decían sus amigos. Ya el descontrolado fanatismo es un gran problema de las personas, pero todo esto empeoró en 1996 cuando la cantante Björk blanqueó su romance con el artista Goldie. Esto obviamente a Richard le partió el corazón y pasó de amar a Björk a odiarla y querer torturarla. Además, este odio era también cada vez más grande porque Goldie era de origen jamaiquino, lo cual despertó aún más las ideas y prejuicios racistas que tenía el amigo Richard López. Para que se den una idea de estos pensamientos, en sus diarios íntimos Richard describía a los negros como la mierda que cagan las cucarachas. El mundo de López era solamente su obsesión por esa cantante y de repente vio su mundo derrumbado. Y acá, señoras y señores, es donde se empezó a desatar la locura extrema. Para su cumpleaños número 21, sí, aunque parecía mucho más grande, Richard tenía solamente 21 años. El norteameriguayo compró una cámara y empezó a filmarse todos los días y a expresar sus sentimientos de odio hacia la vida, hacia su cuerpo, hacia Björk y hacia los negros. Estas filmaciones son el testimonio del descenso a la locura de una persona. Al punto que un día agarró y se empezó a filmar ideando un plan macabro. Un plan para nada más y nada menos que matar a su amada y odiada Björk.
Richard empezó a grabar un videodiario donde detallaba cómo iba a hacer para matar a la artista. Y a la vez también se lo veía fabricando una bomba casera. Dijo que su idea inicial era inocularle el virus del SIDA a la cantante, pero como esta idea era muy compleja, se decidió por crear una bomba casera y mandársela por correo. Esto demuestra que, aunque claramente Richard era una persona que no estaba para nada en sus cabales, también tenía la suficiente inteligencia para idear todo un plan macabro y crear él solito una bomba. Esta bomba estaba disfrazada dentro de un libro y la idea era que cuando Björk abra este libro, su cara quede rociada de ácido sulfúrico. Esto le provocaría la muerte o, en el mejor de los casos, le iba a desfigurar toda la cara. Según el mismo Richard, él hizo toda esta movida porque consideraba que era la única forma de ser el hombre que le cambie la vida a Björk. Después de unos días, terminada su invención, López le mandó por encomienda este paquete a la casa de la cantante islandesa y lo hizo pasar como un paquete de una empresa de turismo. Y ese mismo día Richard López también grabó su último y trágico video diario. Este video es titulado por él mismo como El último día y se lo ve a Richard López en un estado deplorable, completamente desnudo, con la cabeza rapada y con una pintura negra, roja y verde en la cara. Se lo ve nervioso, inquieto, escuchando música de Björk justamente de fondo y con un cartel detrás suyo que dice The Best of Me, lo mejor de mí. Obviamente, como supondrán, el último acto de este plan mortal de Richard López era cometer su propio asesinato y filmarlo. Al terminar la última canción de Björk que estaba sonando de fondo, Richard López sacó un arma, se la puso en la boca y se dio un disparo, con lo cual cayó desplomado mientras la cámara seguía grabando. Para que vean el grado de locura en el que estaba este tipo, la idea de él era que su sangre y sus sesos queden impregnados en el cartel que tenía detrás, lo cual no llegó a suceder porque la bala no le atravesó el cráneo, quedó alojada. Después de 4 días que pasó esto, los vecinos empezaron a denunciar, claro, un olor putrefacto, sangre saliendo de la puerta, y entonces acudió la policía y se encontró con el cuerpo en descomposición de Ricardo López. Pero no solo esto, sino que cuando llegaron, los oficiales de la policía estadounidense vieron un mensaje para ellos mismos. Esta inscripción decía: las cintas de 8 milímetros son la documentación de un crimen. Es material terrorista, son para el FBI. Como si hubiese querido advertir lo que había hecho o declarándose culpable del inminente asesinato de Björk. Frente a esto, la policía actuó rápidamente y empezó a revisar las horas y horas de filmación de las cintas de Richard López y se encontraron con todo este plan y todo el paquete que fue mandado a Inglaterra. El libro bomba que fue enviado por López para Björk hacia Londres, Inglaterra, a la casa de la cantante, fue interceptado a tiempo. Y esta es una bomba que podría haber causado mucho daño porque de hecho tuvo que ser detonada por la policía, con lo cual funcionó. El dispositivo que había creado Richard era muy efectivo y estuvo a muy poco de concretar su plan. Por su parte, la cantante islandesa, que dicho sea de paso, terminó su relación con el artista Goldie justo una semana después de que se suicidó Richard López. Al enterarse de todo esto que sucedió, le mandó sus condolencias a la familia de López y también le mandó un ramo de flores. Los perturbadores videos de Richard López fueron confiscados por el FBI, pero luego fueron filtrados a la prensa y actualmente se encuentran en YouTube, con lo cual, si cualquiera tiene ganas de verlos, puede entrar y mirarlos. Es más, hay muchos que dicen que Richard López fue el precursor del videoblogging, filmándose a él mismo solo, hablando o haciendo cosas. Un hábito que en los 90 se empezó a popularizar más y más y que devino en los años 2000 en los youtubers que conocemos hoy. De esta forma, el caso de Ricardo López se suma a la lista de fanáticos locos que hacen lo que sea para tener un poco de atención de sus ídolos. Por otra parte, también hay otros que explican este trastorno desde la psicología. Dicen que este tipo de personas, como saben que nunca van a poder obtener su objeto de deseo, entonces quieren deformarlo o eliminarlo.
porque esta es la única manera en la cual pueden sacarlos de su mente. Es de público conocimiento que para salir de un país y entrar a otro se necesitan documentos que certifiquen quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, es decir, llenar una ficha de migraciones y tener un pasaporte. Ok, todo esto es necesario estando vivo, siendo una persona de carne y hueso y respirando. Pero ¿qué pasa estando muertos? ¿Cómo reaccionarías vos si sos un trabajador de migraciones del aeropuerto y de repente viene un pasajero, te muestran un pasaporte y dice Ramsés II? Seguro pensarías que se trata de una joda o que es un loquito que tiene algún delirio de grandeza. Pero lo cierto es que esto realmente pasó y que en 1976 el faraón Ramsés II necesitó un pasaporte para salir de Egipto y entrar a Francia, aún después de llevar más de 3000 años muerto. Si bien la foto que circula del pasaporte es falsa, es una recreación, el New York Times afirma que efectivamente sí, Ramsés II tuvo que hacerse un pasaporte para salir de su país y entrar a otro. Las autoridades francesas de aquel entonces entendieron que este requisito era fundamental, por más de que el antiguo faraón ya llevaba más de 3000 años en su tumba. Por esto, en septiembre del 76, Ramsés II se convirtió oficialmente en el primer faraón del antiguo Egipto en subirse a un avión. La momia de Ramsés II se conservaba en el Museo del Cairo y era considerada una de las mejores conservadas de toda la historia. Pero con el tiempo se empezó a deteriorar y a descomponer porque estaba expuesta a mucha humedad, lo cual con el tiempo dio paso a que le salieran hasta 89 diferentes tipos de hongos. Estos hongos claramente estaban dañando la conservación de la momia y por eso Ramsés II se tenía que someter a un proceso riguroso y meticuloso fungicida para poderla restaurar a su estado original. Para esto, un grupo de egiptólogos y científicos franceses fueron los elegidos para realizar esta tarea. Pero para ello necesitaban que sus restos fueran llevados a Francia. Al principio los expertos dudaron un poco de esta movida, pero cuando abrieron la caja de cristal que contenía a la momia y olieron el olor putrefacto que salía de ahí y vieron todos los hongos y las bacterias que tenían, ya no lo dudaron ni un instante. Entonces empezaron de inmediato los trámites para sacar a Ramsés II de Egipto. Las leyes de Francia de aquel entonces no permitían la entrada de ningún pasajero sin pasaporte, así estuviera vivo o muerto. Entonces lo que hicieron las autoridades egipcias fue emitir los documentos migratorios pertinentes del faraón para que todo se pueda hacer sin problemas. Y alrededor de este viaje se montó todo un circo. Ramsés fue despedido de Egipto con toda una ceremonia y también fue recibido en Francia con honores de jefe de Estado. Y a su vez la momia fue acompañada en todo momento tanto por autoridades egipcias como francesas. Es más, se dice que al partir la momia de Egipto, el piloto que manejaba el avión hizo un breve recorrido por los cielos del Cairo para que el faraón tuviera una última vista de los territorios que alguna vez supo gobernar. Muchos podrán considerar todo esto un tanto exagerado, pero también hay que considerar que Ramsés II fue uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto. Varios expertos y egiptólogos consideran que él fue el último gran faraón, porque después de él paulatinamente Egipto fue perdiendo poder y entrando en decadencia. Además, gobernó alrededor de 66 años, entre el 1279 a.C. al 1213 a.C. Y también murió aproximadamente a los 90 años, lo cual lo convierte en el faraón más longevo y el que llevó más tiempo gobernando. Es por todo esto que Ramsés II realmente marcó una época en la historia. Su momia fue descubierta en 1881 en el Valle de los Reyes y siempre deslumbró por su gran conservación. Se puede observar en su momia la figura de un hombre viejo, alto, de cara alargada y nariz pronunciada. Este es el rostro de alguien que supo ser uno de los más grandes mandatarios de la historia antigua.
Y bueno, fue así como este faraón que llevaba más de 3000 años en la tumba tampoco se salvó y también fue víctima de todas nuestras burocracias modernas. Ya en mayo del 77, un año después de su llegada al territorio francés, la momia de Ramsés II fue despedida por los mandatarios franceses y volvió a su país de origen. Y también fue despedida con los honores y la ceremonia propia de un rey. Y desde entonces el legendario Ramsés II ahora sí descansa en paz y supongo para siempre en la sala de momias reales del Museo Egipcio de El Cairo. Entrar al baño, cerrar la puerta, llevarse un diario, bueno, ahora los millennials nos llevamos el celular. Tomarse su tiempo y después limpiarse con papel higiénico seguramente es uno de los rituales más comunes de las sociedades modernas. Hasta hay gente que se queja si el papel no es extra suave y le raspa un poquitito. Y ni hablar si estás en apuros y te das cuenta que no hay papel. Seguramente esta es una de las situaciones más dramáticas a las cuales te puedes enfrentar hoy en día. Pero, ¿cómo empezó todo esto de limpiarse con papel higiénico? ¿Cómo hacía la gente antes de que existiera el ultra suave de 3 capas o mismo antes de que existiera el papel? Es más, todavía hay muchas culturas alrededor del mundo que no usan papel higiénico y tienen distintos métodos para limpiarse después de hacerlo segundo. Es por esto que varios antropólogos y arqueólogos decidieron hacer literalmente el trabajo sucio y se pusieron a investigar la historia y el desarrollo de la higiene anal. Remontémonos a la antigua Roma. Si te daban ganas de hacerlo segundo, tenías que entrar en una letrina, es decir, un baño público, y tenías que usar un tersorium para limpiarte. Y la verdad, este objeto era más feo de lo que suena el nombre. Se trataba nada más y nada menos que de una esponja atada a un palo que se mojaba con vinagre o agua salada. Y también, como los baños en la época de los romanos no tenían paredes divisorias, vos entrabas al baño público y la primera imagen que te llevabas capaz era mucha gente haciendo sus necesidades a la vista de todos. Y como si todo esto fuera poco, el tersorium era de uso común. Todos tenían que compartirlo. Y una vez que uno usaba esta esponja atada a un palo, la lavaba con vinagre o agua salada y se reciclaba para su siguiente uso en otra persona. Realmente un asco. Aunque también cabe destacar que las clases más altas de los romanos usaban lechuga y agua. Y espero que a nadie se le haya ocurrido meter esas lechugas en la ensalada. Y también otro método de la clase alta era usar lana empapada con agua de rosas. Pasamos entonces del asco de las esponjas de la antigua Roma a la antigua Grecia. Y para que ya nadie se queje de que le raspa o que le molesta de atrás, los pobres de los griegos tenían que limpiarse con pedazos de piedras o pedazos de cerámica. Las piedras se llamaban pesoi y las cerámicas se llamaban ostraca. Y es más, las malas lenguas dicen que los griegos escribían los nombres de sus enemigos en estas piedras o en estas cerámicas para poder pasárselos todo el tiempo que quisieran, por donde ustedes ya saben. Por su parte, en la antigua Asia, los chinos usaban un método similar al que usaban en la antigua Roma. Se trataba de palos con telas. Estos palos estaban hechos con caña de bambú y en uno de sus extremos tenían atado una tela. Pero a diferencia de los romanos, según los expertos, estas telas con palo que usaban los asiáticos eran de un solo uso y además de uso personal, con lo cual, punto para los asiáticos que eran un poquito más higiénicos. Cruzamos el charco y nos vamos a la Norteamérica colonial. Allí los colonos británicos usaban nada más y nada menos que mazorcas de maíz para limpiarse sus partes. Aunque claramente estas mazorcas secas eran más higiénicas que los métodos anteriores, después los norteamericanos la empezaron a reemplazar por hojas de papel de diario. Al principio planteé el dilema que se nos presenta si de repente estamos en una urgencia y vemos que no tenemos papel ni ningún otro método que nos pueda auxiliar para limpiarnos. Yo creo que todos coincidimos que en cualquier situación lo último que pensaríamos es en usar la mano. Bueno,
Esto no es algo que pensaran en muchos lugares de África, de Medio Oriente y de Asia, porque hasta hace no mucho limpiarse con la mano era una práctica usual. Hasta para muchos científicos, limpiarse con la mano y después lavártela es un método mucho más higiénico que usar papel. Esta práctica, por ejemplo, fue usada durante mucho tiempo por los musulmanes y por eso es que ven como un insulto a la gente que saluda con la mano izquierda. A todos estos métodos mencionados anteriormente habría que sumarle el musgo y la nieve para los esquimales, las conchas marinas y las algas de las tribus costeras, las cuerdas húmedas con agua salada de los marineros y hasta los gansos vivos y otros animales con pieles suaves y esponjosas. Pero para nuestra suerte vivimos en la era del papel higiénico y en el país del bidet. Aunque los adelantados, como siempre, fueron los chinos. La referencia más antigua al papel higiénico data del siglo VI, cuando el académico chino Yen Chi Tui empezó a usar sus propios manuscritos con fines personales. Y ya en el siglo XIV la producción de hojas de papel en Asia para limpiarse incrementó. En esa época en China llegaron a fabricarse hasta 10 millones de paquetes por año. Precisamente se fabricaba en Pekín, donde se producía un papel suave a base de arroz y perfumado también, aunque cabe destacar que la mayoría de este lo consumía la familia imperial. De todas formas, el papel higiénico tal y como lo conocemos hoy es un invento del siglo XIX. El primer paquete de papel higiénico fue comercializado en 1857 por Joseph Gayety, y este tipo lo vendía como papel medicinal de Gayety, que en realidad no era más que un papel humedecido con aloe vera. Una aloe vera que venía a terminar con la irritación de la mazorca de maíz y del papel de diario. Sin embargo, al principio este producto no tuvo mucho éxito porque lo vendía a un precio muy alto. Entonces, unos años más tarde, el primer rollo de papel higiénico, ahora sí, comercializado y producido para toda la gente, fue fabricado por los hermanos Scott. ¿Les suena? Y así es como, después de una larga historia de higiene, o intentos de higiene, el papel ya es algo común en nuestras vidas. Tan común que todos los años cada persona consume aproximadamente 20 kilos de papel higiénico para alegría de nuestras partes íntimas y para tristeza de nuestros bosques. Pero bueno, ahora cada vez que vayamos al baño tendremos que honrar el sufrimiento de nuestros antepasados, el ingenio de los chinos con su revolución papelera y a la industria estadounidense que lo hizo extensivo para todo el pueblo. Porque bueno, sin todo este desarrollo y toda esta historia, quizás todavía seguiríamos limpiándonos con otros métodos menos satisfactorios. Y llegamos al final de este episodio. Si les gustó, pónganle like, mencionen, compartan, comenten, hagan lo que quieran en YouTube. Suscríbanse, todo es de muchísima ayuda. Recuerden sugerirme qué temas quieren para futuras investigaciones y decirme si aprendieron algo en el programa del día de hoy. Recuerden que hay programa todos los fines de semana y nos vemos acá. Un lugar donde lo que sabías lo vas a recordar y lo que no sabías ahora lo vas a saber. Chao. Acción. ¿Está grabando la cámara? No, ya empezamos con la puerta de nuevo. Ok. Bien. Además, gobernó alrededor de... Además... Richard López. Ok. La concha de tu madre, loco. Pongan el light cualquiera.